Yo sé que desde que tengo un poquito menos, desde que tenía un poquito menos de 6 años, me interesaba la ciencia. Un poquito antes yo ya sabía sumar, sabía multiplicar, sabía restar. Esas cosas no se me daban mal. ¿Fuiste un niño prodigio de pequeño? No, yo fui un niño como cualquier otro niño, un niño ¿Sí? alegre, un niño leía muchísimo, estudiaba muchísimo, me preocupaba de muchísimas cosas, pero no, yo creo que era un niño completamente normal, un niño al que le gustaba muchísimo tener amigos, jugar con mis amigos. No era una persona que estuviera aislada en ningún sitio, ni mucho menos, todo lo contrario. Y cuando tenía unos 6 años, mi hermano, que tiene 11 años más que yo, es una persona agradabilísima y muy inteligente, mi hermano, pues junto con un amigo suyo, yo tenía 6 años, él tenía 17 años, debería tener, hicieron un cohete. Cogieron 3 ruedas de un coche de bomberos que yo tenía, que me destrozaron, con unos alambres de unas perchas, y hicieron una especie de armadura. Le pusieron allí un cohetito casi de feria que ellos mismos fabricaron, le prendieron fuego y plaf, y se movía. Y entonces a mí aquello resultó un misterio, porque yo no entendía cómo la llama del cohete podía transmitirle movimiento, o los gases o lo que fuera que se escaparan por allí, podían transmitirle movimiento a el carricoche que había construido mi hermano. Eso ocurrió cuando yo tenía entre 5 y 6 años. Le voy a preguntar a él, a ver, para enterarme cuándo pudo ser. Y desde entonces eso encendió en mí la curiosidad de tratar de entender por qué se movía aquello. Y los seres humanos debemos de llevar eso en nuestro propio espíritu, en nuestro propio cerebro, porque ahora con 55 añitos de vellón que tengo, pues me doy cuenta de que efectivamente yo empezaba a plantear las cosas desde un punto de vista científico muy claro, porque trataba de entender, yo lo que quería era saber por qué se movía el triciclo. Entonces tenía que entender cómo se transmitía el movimiento, tenía que entender por qué se encendía el cohete, tenía que entender por qué ellos lo encendían poniéndole una varita de cristal con ácido sulfúrico en lugar de con una cerilla. ¿Por qué con la varita de cristal con ácido sulfúrico se encendía? Todo eso me lo tuve que desgranar yo solito, y además pues nosotros no éramos una familia muy boyante, no teníamos medios, no éramos pobres, pero no teníamos muchos medios, y entonces me las tenía que agenciar. Y bueno, pues con todo tipo de trucos, pues empecé a construirme mi propio laboratorio, empecé a hacer experimentos. Poco a poco de la química me di cuenta, porque quería saber el porqué de las cosas de la química, me di cuenta que tenía que entender la física. Del porqué de las cosas de la física me di cuenta que tenía que entender que solo las podría describir con matemáticas y haciendo experimentos, y así acabé degenerando y mira lo que soy hoy en día. La curiosidad es una herramienta fundamental para el científico, Juan. Yo creo que la curiosidad es una herramienta esencial para el científico, como lo es para cualquier ser humano. Una de las cosas importantes que nos enseña la democracia, el entorno en el que nosotros tenemos la suerte de vivir, es que hay que entender las cosas. Tenemos que entender el porqué de las cosas, porque podemos ejercer opciones en la democracia. Entonces, entender el porqué de las cosas, saber cómo funcionan las cosas, etcétera, es algo básico para el científico, es básico para el ciudadano, es básico para cualquier persona que quiere vivir la vida al máximo. En la vida nosotros nos sentimos muy bien cuando entendemos el porqué de algo. Nos resulta como, no es que uno diga vaya tontería, pero sí uno se queda muy contento, se queda muy tranquilo de ver que las cosas caen en su sitio. Dice, fulanito me hizo una estafa. Y si solo le hace la estafa, pero si se la explica, ¿verdad? Pues uno dice, es que me quería comprar un coche. Y dice, pues ya entiendo un poco mejor, ya entiendo, ya parece como si uno se quedara más tranquilo, ¿verdad? La curiosidad y el conocer el porqué de las cosas es importante. En el científico es absolutamente básico porque algo muy importante en la ciencia, muy fundamental en la ciencia, es, por ejemplo, el llevar la búsqueda del porqué de las cosas a sus consecuencias últimas. Y esto ha hecho, por ejemplo, que mucho del progreso que hemos visto en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, y que estamos empezando a ver en el siglo XXI, pues haya podido tener lugar. El que nuestros oyentes, como tú decías en la introducción, si se podía explicar cómo llega nuestra imagen
cómo llega hasta las personas en su sala de estar, pues eso es posible, eso se puede explicar, dicho sea paso, pero eso es posible gracias a que ha habido personas que han tenido la curiosidad suficiente para entender cómo se podría transmitir una imagen, cómo se podría transmitir un sonido, cómo se podría mejorar la calidad de ese sonido, cómo se podía pasar de blanco y negro a color, cómo se podía pasar de mono a estéreo, cómo se podía pasar de transmisión puramente visual a transmisión a distancias mucho más lejanas que las que da el horizonte. Y así pues nos hemos encontrado con la televisión, esa curiosidad, ese deseo de saber el porqué de las cosas, de entender las cosas a su nivel más básico, pues es algo que es innato a los seres humanos y que es esencial en el caso del científico. Yo pediría